Esta imagen hace alusión al llamado motín del níquel. Esas monedas son hechas de níquel. En México este fue uno de los episodios más singulares y hoy casi olvidados de la historia de la Ciudad de México. Ocurrió el 21 de diciembre de 1883, aunque durante años se citó erróneamente en otras fechas. 1883, casi finales del Porfiriato. De hecho, en ese tiempo estaba otro presidente, dicen que era muy amigo de Porfirio Díaz. O sea que Porfirio Díaz estaba en las sombras, gobernando. Este evento tuvo como detonante la masiva circulación de monedas de níquel, introducidas apenas 2 años antes, a finales de 1881. El Congreso autorizó la emisión de 4 millones de pesos en este nuevo metal, sustituyendo las monedas fraccionarias de cobre y plata. O sea que anteriormente las monedas estaban hechas con metales como la plata y cobre, e introduciendo por primera vez la denominación de 2 centavos. En un inicio fueron bien aceptadas, pero hacia finales de 1882 los mercados se vieron inundados de estas piezas. El otro canal se llama Crónicas al Instante. No sé, quizás igual le cambie el nombre, ¿no? A ver qué. O igual se queda así. El conflicto estalló cuando el gobierno comenzó a pagar hasta el 50% de los salarios de los burócratas en níquel, a pesar de que el propio Estado había fijado un límite de solo 20 centavos por transacción comercial. Esto provocó una inevitable especulación. Se establecieron precios distintos según se pagara en plata o en níquel, siendo este último claramente depreciado. La situación se agravó por rumores relacionados con la renegociación de la deuda inglesa. Aquí cabe señalar que es la misma deuda inglesa desde aquella invasión francesa a México. Recuerdan que se le debía dinero también a Inglaterra, pues es la misma deuda. Rumores relacionados con la renegociación de la deuda inglesa, ya que México importaba los cospeles de níquel del extranjero. O sea que los cospeles para fabricar estas monedas de níquel, curiosamente, venían de Inglaterra. Quizás un método de pago de la deuda, lo que llevó a la prensa a insinuar que estas monedas eran parte de un arreglo financiero desfavorable, encendiendo aún más los ánimos populares. El clímax llegó el 21 de diciembre de 1883, cuando una multitud enfurecida se congregó frente al Palacio Nacional y arrojó monedas de níquel contra el propio presidente Manuel González, que es ese que está ahí en la imagen, obligándolo a salir por una puerta trasera para evitar ser agredido. A pesar del repudio generalizado, el gobierno intentó sostener la circulación de níquel mediante la emisión de certificados canjeables por plata en enero de 1884, medida que fracasó. Finalmente las monedas fueron retiradas y canjeadas a través del Banco Nacional Mexicano, y no sería hasta 1886 cuando volverían a acuñarse monedas fraccionarias de plata y cobre. Hoy los errores de acuñación de ese periodo son piezas muy codiciadas por los coleccionistas. Chequen en el párrafo anterior, dije en un momento, a finales de 1881, el Congreso autorizó la emisión de 4 millones de pesos de este nuevo metal, sustituyendo monedas fraccionarias de cobre y plata. ¿Había cosas turbias detrás de este movimiento? Pues sí, había varias cosas, como mínimo, sospechosas detrás de esta decisión, y quizás no necesariamente turbias en el sentido conspirativo inmediato.
pero cosas profundamente políticas, económicas y oportunistas. Rascando un poco aparecen patrones muy conocidos del siglo XIX. En el contexto real, no en el discurso oficial, a finales de 1881 muchos países latinoamericanos, México incluido, estaban en una situación delicada. Tenían déficit fiscal crónico, falta de circulante menudo para pagos diarios, tenían presión de bancos, casas comerciales y acreedores, transición forzada hacia modelos monetarios más controlables. Estaba entrando el nuevo orden. La narrativa oficial fue: hace falta moneda fraccionaria barata para facilitar el comercio. Pero eso es solo la superficie. ¿Qué era este nuevo metal? En la mayoría de los casos se trató de níquel o aleaciones baratas con valor intrínseco muy inferior al nominal, emitidas por el Estado, no por casas de moneda privadas tradicionales. Es decir, dinero fiduciario primitivo disfrazado de moneda metálica. Aquí viene lo turbio. Primero, emisión sin respaldo real. Sustituir monedas de plata y cobre con valor intrínseco por un metal barato permitía crear dinero casi de la nada, financiar gasto público sin subir impuestos, cubrir déficits sin admitir quiebra técnica. En términos modernos, fue una mini expansión monetaria encubierta. El problema: el pueblo perdía poder adquisitivo, los precios tendían a subir, la plata buena, entre comillas, desaparecía. Ley Gresham. Lo segundo, turbio. ¿Quién ganaba con este cambio? No fue una decisión neutral. Ganaban los bancos vinculados al gobierno, los proveedores del metal y de la acuñación, intermediarios financieros, grandes comerciantes que podían deshacerse rápido del nuevo circulante. ¿Y quienes perdían? Los campesinos, los obreros, pequeños comerciantes, personas que ahorraban en moneda fraccionaria. Transferencia silenciosa de riqueza clásica del siglo XIX. Hay un tercer punto que precede a cambios monetarios mayores. Y esto es clave. Estas emisiones suelen aparecer antes de abandonos parciales del patrón plata, reordenamientos monetarios forzados, mayor dependencia de la deuda externa, centralización del control financiero. No es casualidad que los años de 1880 estén llenos de incendios urbanos, reformas monetarias, modernizaciones express, reconstrucciones aceleradas. Todo esto olía a un reajuste del sistema, no a un simple problema de cambio chico. Aquí la interrogante es: ¿qué pasó con toda la plata que estaba en circulación? ¿Quién la acaparó o exportó? ¿Cuánto duró realmente la confianza en este nuevo metal, níquel? Ahí es donde las cosas dejan de ser raras y empiezan a ser incómodas. En otra parte del párrafo, más bien del guión anterior, la situación se agravó por rumores relacionados con la renegociación de la deuda inglesa. Es decir, México tenía una deuda con los ingleses. Desde aquella intervención francesa se está haciendo una renegociación para pagarla, ya que México importaba los cospeles de níquel del extranjero, lo que llevó a la prensa a insinuar que estas monedas eran parte de un arreglo financiero desfavorable directo. Es decir, deuda inglesa más níquel igual a combinación explosiva. En esos años, la deuda inglesa era el tema incómodo del Estado mexicano. No era solo una deuda, era condicionamiento político, era dependencia comercial, era pérdida de soberanía financiera.
Cuando corre el rumor de que México importaba cospeles de níquel del extranjero justo cuando se renegocia con acreedores británicos, la sospecha es lógica, no conspirativa. El punto clave no era solo la moneda, era el contrato. La prensa entendió algo esencial. El problema no era el níquel, era quien lo vendía, quien lo financiaba y quien lo cobraba. Porque el esquema real era este. México no tenía metal, así que lo importa y lo paga con deuda o compromisos futuros. El Estado emite moneda con valor nominal alto. El beneficio inmediato no queda en México, sino en casas financieras extranjeras. Proveedores europeos intermediarios ligados a la deuda. Así que eso huele a un arreglo amarrado. La prensa no fue ingenua ni silenciosa. Muchos periódicos insinuaron con bastante cuidado para no ser censurados que la moneda de níquel era una forma indirecta de pago o garantía. La circulación forzada del nuevo metal beneficiaba a los acreedores, el público absorbía el costo de un trato que no conocía, es decir, toda la parte la gente era la que pagaba la deuda. Traducción, nos están cobrando la deuda en el bolsillo. El detalle más inquietante es si el objetivo era moneda fraccionaria. ¿Por qué no acuñar cobre nacional? ¿Por qué importar cospeles? ¿Por qué justo en plena renegociación? ¿Por qué entonces el argumento técnico de se cae y queda el argumento financiero? Lectura estructural. Esto no fue un evento aislado, sino parte de un patrón: deuda externa, reformas monetarias modernizadoras, sustitución de dinero con valor intrínseco, pérdida gradual de soberanía económica, lo mismo que vemos en el abandono de la plata, los bancos de emisión. Todo apunta a reordenar el sistema para pagar a otros. Es decir, ya estaba entrando el nuevo orden, tomando el control. Creo que tengo otras fotografías de este presidente por acá, durante el porfiriato. Déjenme lo busco. Aquí lo tengo. 1880-1884, Manuel González, presidente. Les voy a hablar un poquito de él. Manuel González Flores, 1833-1893, fue un militar y político mexicano muy cercano a Porfirio Díaz, a quien apoyó decisivamente durante la revolución de Tuxtepec. Originario de Matamoros, Tamaulipas, participó en conflictos clave del siglo XIX. Combatió la invasión estadounidense, la guerra de reforma y la intervención francesa, donde perdió un brazo en batalla, hecho que reforzó su imagen de militar leal y sacrificado gracias a esa trayectoria y a su fidelidad a Díaz. Llegó a la presidencia de México en 1880, en un contexto de transición cuidadosamente controlada por el porfirismo para mantener el poder sin reelección directa. Durante su gobierno 1880-1884, González impulsó obras de infraestructura como ferrocarriles, telégrafos y la modernización administrativa, pero su mandato estuvo marcado por una grave crisis financiera, fuerte endeudamiento externo y medidas impopulares como la introducción de la moneda de níquel, que provocó protestas y desconfianza popular. Su administración fue acusada de corrupción, arreglos financieros poco transparentes y de gobernar bajo la sombra de Porfirio Díaz, quien regresaría a la presidencia en 1884. Para muchos historiadores, Manuel González fue más un presidente de transición que un líder autónomo clave para estabilizar a cualquier costo el proyecto político y económico del porfiriato. ¿De qué deuda hablamos exactamente aquí? La llamada deuda inglesa no nace en 1881, viene de mucho antes, en la década de 1820-1850. Fíjense de qué tiempo estamos hablando.
Tan solo la independencia de México fue por ahí de 1810 y esta deuda data de 1820 a 1850. Primeros emprestitos mexicanos en Londres, Baring, Barclay, etc. Luego, suspensiones de pago repetidas, queda a intervención francesa 1862-1867. Juárez nuevamente suspende pagos. Inglaterra se retira militarmente, pero no perdona la deuda. Tras la caída de Maximiliano, la deuda sigue viva con intereses acumulados. En los papeles esa deuda nunca desapareció. Ahora, ¿qué pasa en los tiempos de Manuel González? Durante su presidencia 1880-1884, México buscaba normalizar relaciones financieras internacionales. Se intenta reingresar a los mercados de crédito. Para eso hay que arreglar cuentas con Londres. Pero ojo, no se paga la deuda vieja tal cual, se renegocia, se consolida y se convierte. Eso genera nuevos compromisos, nuevos contratos, nuevos intermediarios. Entonces, ¿el níquel era para pagar esa deuda? Quizás no de forma directa, tipo de te mando monedas. Lo que ocurre es más sutil y más peligroso. El níquel permite emitir circulante barato. Este circulante cubre los gastos internos y libera la plata y recursos buenos. Esa plata y esos ingresos sí sirven para pagar la deuda externa. Además, los cospeles importados, los contratos extranjeros y el timing político hicieron pensar a la prensa que el negocio del níquel estaba amarrado a los acreedores. No era el pago directo, era ingeniería financiera. La deuda con Inglaterra no terminó con la intervención francesa, solo cambió de forma. Bajo Manuel González, México no la pagó con cañones, sino con reformas monetarias que trasladaron el costo de esa deuda a la población. Eso es históricamente indefendible.